Hola. Bueno, entonces estamos hablando sobre los quimioterápicos no antimicrobianos en este caso. Y indicábamos que hay especificaciones que hacemos cuando hablamos de bacterias, hablaremos de antibacterianos. Cuando hablamos de virus, hablamos de antivíricos, viricidas otros. Cuando hablamos de parásitos, parasiticidas, incluso suena medio raro, hongos, a los hongos se aplica el término fungicida y así. Bueno, también tenemos que referirnos al lugar anatómico donde se aplica el antimicrobiano. Cuando lo usamos para una infección local, a lo mejor en la piel o en una cavidad, hablamos de una aplicación tópica. Y cuando empleamos una vía para llegar a la economía, si la economía es todo el organismo, o la sistemia, hola, ya, entonces cuando hablamos de la sistemia del organismo, es uso sistémico, ¿no? Ahora, hay que distinguir muy bien qué cosa es un antibiótico de un quimioterápico antimicrobiano en general. Es un concepto un poco arcaico, pero que hay que conocerlo. Antibiótico hace referencia a un antimicrobiano que al menos históricamente, originalmente se extrajo a partir de un microorganismo vivo. El caso particular que hace más claro el ejemplo es el de la penicilina. La penicilina se extrajo, unos considerados estudiadores de la penicilina Fleming lo extrajo o lo descubrió que era un componente, un producto de un hongo que precisamente se llama Penicillium notatum. Este es un agente vivo, es un hongo que segrega una sustancia. Esa sustancia que segrega se llama pues penicilina, que tiene actividad contra bacterias. Es un hongo que mata bacterias. Esa sustancia la descubrió Fleming y comenzó a utilizarla para tratar de combatir infecciones provocadas por bacterias, a las cuales eliminaba este hongo Penicillium notatum con esa secreción que les digo. Entonces, la penicilina sí merece el término de antibiótico porque es originario de un organismo vivo, sale de un hongo, se produce en un ente biológico. En cambio, por ejemplo, las sulfas, que son también antimicrobianos, no se extraen de organismos vivos, sino se sintetizan. Se juntan elementos químicos que resultan tener una actividad antimicrobiana, también matan microbios, pero no son productos de un organismo vivo como la penicilina. ¿Está claro la diferencia? Entonces solamente es antibiótico aquel antimicrobiano que se extrae de un organismo vivo. Los otros no, son simplemente quimioterápicos comunes. Ahora, ¿cuándo hablamos de que un antimicrobiano es bactericida o es bacteriostático? Bactericida, el sufijo lo dice, sida, con C, significa muerte. Es el que mata a las bacterias. En cambio, el bacteriostático simplemente los paraliza. Los paraliza. El sufijo, estasis, significa parálisis, estado estático, ¿cierto? Entonces, distingamos bien. Un bactericida mata al microbio, el bacteriostático solamente lo detiene, impide que se multiplique. Y por ahí surgirá la pregunta, es decir, pues, ¿qué sentido tiene usar bacteriostáticos si no estamos matando el agente microbiano que causa la enfermedad? Tal vez no tiene mucha razón de ser. No crean, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es
digamos, el recurso del cual echa el organismo para, de todas maneras, eliminar a ese agente microbiano. El antimicrobiano no lo mata, lo detiene. Pero ¿cómo desaparece ese agente microbiano? ¿Quién lo mata? Las defensas orgánicas. ¿Estamos? Entonces un bacteriostático prepara al agente, lo pone como en bandeja para que el organismo lo mate. Las defensas orgánicas, la defensa humoral y la celular, que son los que combaten las infecciones. ¿Estamos? Por favor. Entonces no es inútil usar bacteriostáticos, simplemente es darle preparado el potaje para que el organismo lo digiera, ¿sí? Pero ¿qué requisito hay para eso? ¿Qué requisito estamos evidenciando ahí? ¿Qué se requiere? Que un paciente tenga un excelente o un buen estado inmune. Y por deducción, ¿qué podemos por ahí inferir? Que yo usaré bacteriostáticos en cualquier tipo de pacientes. No. ¿Usaré bacteriostáticos en cualquier tipo de pacientes? Solo los que tienen un buen sistema inmune. Exactamente, sí. Por favor, a los que tienen problemas de inmunodepresión, no debemos exponerlos usando bacteriostáticos. Usaremos idealmente bactericidas para que se garantice que ese microorganismo va a morir por el antibiótico, ya que el organismo no es suficiente para defenderse. ¿Está claro? Eso por favor hay que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? ¿Qué cosa es espectro? Es la cantidad de variedades de gérmenes que mata el antibiótico o el quimioterápico. Entonces, si un quimioterápico mata diversas familias o variedades de gérmenes, diremos es de amplio espectro. Pero cuando coge solamente un grupito específico, es de espectro reducido. El ejemplo típico de antimicrobianos de espectro reducido son las penicilinas. Las penicilinas generalmente solamente cogen gram positivos. Y las otras variedades que son múltiples no son afectadas por las penicilinas. Las tetracicrinas sí pueden coger hasta parásitos, ciertos virus, ¿sí? Las tetracicrinas. Entonces las tetracicrinas son de amplio espectro. En algunos casos los macrólidos también tienen un comportamiento de ese tipo. Y por último, hay conceptos un poco ya más de tipo político, digamos, político-médico, se llama uso racional. ¿El uso racional a qué hace referencia? A usar la inteligencia. Cuando somos antimicrobianos, debemos cuando menos demostrar ser mínimamente inteligentes. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, no usarlo cuando no se requiere. Como lo que ocurre comúnmente. Si yo tengo un caso de resfrío común, que es una infección causada por virus, y sé que los antimicrobianos, los antibióticos, no matan virus, ¿qué demonios hago administrando antibióticos en un resfrío común? Eso es más que torpeza, es negligencia. Y eso no es racional, es irracional, es torpe. Y la profilaxis, que también es algo importantísimo a considerar. Profilaxis significa prevención, ¿cierto? Profilaxis, prevención. Entonces, ¿yo puedo evitar una infección necesariamente usando antibióticos? ¿Creen que es así de sencilla la cosa? No, pues. Por eso es tonta esta actitud de muchos médicos que cuando están curando una herida determinada, inmediatamente les piden una receta después con antibióticos, con el argumento que dice, toma la dice el paciente este antibiótico para que no se infecte tu herida. O sea, ¿cómo está sugiriendo que el antibiótico previene infecciones? No. El antibiótico no previene infecciones, curan infecciones pero no previenen. Hay situaciones, escúcheme, sí, extraordinarias en las cuales sí se evidencia cierto nivel de prevención o de profilaxis. Cuando, por ejemplo, cuando hay una infección que ya está potencialmente infectada, por ejemplo, tienen una apendicitis. La apendicitis se extrae quirúrgicamente el apéndice de manera aséptica, se elimina y no tiene por qué infectarse. Pero si ya se reventó antes de la extracción, ya salió contenido purulento a la cavidad peritoneal, ya es una infección potencial. Ahí sí se deben usar antibióticos profilácticos. Esa es otra cosa.
porque ya ingresó pus a la cavidad peritonal, que es la séptica, ¿no? Es un caso diferente. O una vesícula también, donde el cirujano entra y ve que ya se abrió la vesícula, ya botó su contenido a la cavidad peritoneal. Ahí también hay que usar antibióticos, porque ahí sí ya está una infección en curso. Todavía no se manifiesta clínicamente, pero ya está en curso, entonces sí se justifica usar antibiótico profilaxis. Bien, ahora desafortunadamente, como he puesto ahí con letras azules, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 50% de los antibióticos son prescritos innecesariamente. Imagínense, la mitad de las recetas donde hay antibióticos no están justificadas. Eso es francamente vergonzoso para la profesión médica. ¿Cómo actúan los antibióticos o los quimioterápicos en general? Diversas formas de mecanismo de acción tienen. Los tipos penicilínicos, que son los que incluyen a la penicilina, la cefalosporina, que son los beta-lactámicos, actúan sobre la pared celular. Pero hay otros como el ketoconazol, que actúan sobre la membrana celular. Otros como los aminoglucósidos, los macrólidos, que actúan inhibiendo la síntesis proteica. Otros como las sulfas, que interfieren en el metabolismo de, por ejemplo, el ácido fólico. Y otros que actúan más profundamente en la célula, ya en el núcleo, en el ADN, en el ARN, como las quinolonas y la rifampicina. Entonces, antes de avanzar, estas estructuras que estoy señalando acá, pared celular, membrana celular, síntesis de proteínas, metabolismo de principios activos fundamentales, los ácidos nucleicos, lo comparten todas las células que existen en el organismo vivo. No. ¿Sí? ¿Estás seguro que sí? No. Todas las células que existen, no solamente humanos, animales, comunes, vegetales, tienen todas estas estructuras. No. ¿Qué? No, no es cierto. Por ejemplo, La pared celular no la tienen los humanos. no tienen. Las células humanas, apenas, No, no la tienen. no tienen pared celular. Esto es típico de los vegetales o de las bacterias. ¿Sí? Así que si nosotros tenemos que hay un antibiótico como un beta-lactámico, por decir la penicilina, que actúa destruyendo la pared celular, ¿nos afectará a nuestras células No. individuales? No. Por eso es que estos antibióticos son bastante inocuos, no son dañinos realmente. Producen efecto colateral por otros mecanismos, pero no por su mecanismo de acción principal, ¿sí? Entonces, pensar que las penicilinas son muy dañinas, como alguna gente cree, es en verdad un extremismo, es un exceso. Estos de acá sí, pues, porque no solamente dañarán el ketoconazol, no solamente dañarán la membrana celular del hongo para quien lo estamos utilizando, pero también afectará a la membrana celular de las células normales del organismo, más por fortuna, no en cantidad ni en intensidad notable, pero sí la afecta. Pues esta es una referencia histórica de cómo es que se fue promoviendo el descubrimiento y el uso de los antimicrobianos. Y ahí primero hay que señalar que ciertos investigadores como Pasteur, que consideran a los padres de la microbiología, que encontraron, fueron los primeros que se dieron cuenta de que muchas enfermedades eran ocasionadas por ese mundo microbiano que antes estaba oculto. Antes de que se descubran los microbios, nadie sabía que existían microorganismos. Todos creíamos que el mundo era lo que nos rodea y lo que podemos ver y reconocer como individuos. Pero no sabían que había bacterias, que había hongos, que había virus, ¿no es cierto? Que había parásitos microscópicos. Entonces, cuando descubren los microscopios, se encuentran que había otro universo pequeñísimo por ahí, ¿no? Y que esos eran causantes de enfermedades. Entonces, este tipo de investigadores promovieron la investigación de este mundo que estaba oculto, el mundo microbiano. Y por ahí comenzaron a curiosear e investigar un poco más sobre si estos agentes eran causantes de enfermedades. Y eso es lo que se encontró. Muchos de esos microorganismos eran causantes de patologías. Y por lo tanto se vieron en la necesidad de buscar algo que actúe contra esos microorganismos. Y muchas veces esos descubrimientos fueron casi de casualidad. Por ejemplo, la sulfa. Había un colorante rojo que utilizaban en esos años,
imagínense, en el año 1900, recién en el siglo XIX, 18, 20, es el siglo XX, perdón. Había colorantes para teñir ropa, tenían su ropa, para sus vestidos, digamos. Y había un colorante rojo. Y cuando curiosearon este mundo microbiano, lo usaron el colorante queriendo determinar si a lo mejor alguna estructura que tenía este microbio, que por ahí se movía tan chiquito, que parecía que tenía dentro un cuerpito, un corpúsculo, un flagelo, una colita. Entonces utilizaron el colorante para ver si eso se teñía y se podía ver mejor. Y en verdad ocurrió. Pero ¿qué observaron? Que a la vez que se teñía mejor esas estructuras, en algunos casos este microorganismo se paralizaba, se quedaba estático y obviamente fallecía. Así que se envió el foquito y dijeron, bueno, este colorante no solamente los tiñe, sino que también los mata. Y ahí es como descubrieron que ese colorante podría ser usado para combatir infecciones causadas por ese microorganismo. Así surgieron las sulfas. Encontró que no solamente estaban tiñendo estructuras de las bacterias, sino que las combatían. Entonces los primeros antimicrobianos que se usaron en el mundo fueron las sulfas. Hay un investigador ahí, Tomás, que es considerado el padre de la quimioterapia. En los años 40, 10 años más o menos después, ahí se descubre la penicilina por investigadores tipo Fleming. Esto ya fue el inicio de una revolución, en verdad, en la medicina, con la gran cantidad de antimicrobianos que surgieron después. Por ejemplo, las tetraciclinas, la streptomicina, el cloramfenicol, la polivicina, la citracina, la namicina. Y en la actualidad se considera pues, que casi, más o menos un 30% de los pacientes que están hospitalizados están recibiendo en los hospitales antimicrobianos, quimioterapia. Entonces, bueno, pues es un rato, la quimioterapia es la parte de la medicina que se encarga de investigar recursos que nos permiten combatir a los agentes microbianos que causan enfermedad, la quimioterapia. Ya hemos dicho que es un antibiótico, que es un antibiótico común. Ahora, el efecto postantibiótico, que es un concepto bien especial, en el cual se encontró una particularidad. Y eso, como varias veces incluso se preguntaban los exámenes, surgió con los aminoglucósidos. Creo que recomendaba alguna vez que cuando se descubre la gentamicina, es un aminoglucósido tal vez el aminoglucósido más importante que ha existido. Muy activo, en verdad, tremendamente activo contra gérmenes gram negativos, dentro de ellos la Escherichia coli. Prácticamente se consideró como la maravilla para combatir a la Escherichia coli, que es lo que causa la mayor cantidad de infecciones urinarias, particularmente en mujeres. Casi no hay infección urinaria que no sea causada por Escherichia coli. Este germen vive en el colon, por parte de nuestra flora intestinal. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando surge la gentamicina se vio que era extraordinaria para combatir a la Escherichia coli. Pero para eso se necesitaba una dosificación que cuando menos era 60 miligramos cada 8 horas por vía intramuscular en un inicio. Después también se comenzó a usar por vía intravenosa, pero con cierto riesgo. Esta fue la vía original. Y el tiempo de tratamiento de una infección de este tipo era de 7 a 14 días. Entonces, obviamente las tasas de curación eran altísimas, prácticamente todos los pacientes se curaban. Pero imagínense tener que recibir 7 a 14 días de tratamiento, 3 inyecciones diariamente. Entonces, aquí sería 21 inyecciones en todo su proceso patogénico y 40 y tantos días, 40 y tantas inyecciones. Digamos, ¿creen que los pacientes lo toleraban? No, realmente el tercer día huían del tratamiento. Encima de eso, que los dos se inyectaban.
pero aún así, pues en los casos críticos, tenían que soportarlo. Era muy traumático este tratamiento. 7, 14 días, 3 inyecciones al día. Por fortuna alguien por ahí, tal vez con cierto atrevimiento, comenzó a utilizar, fíjense, ya no los 60 miligramos, sino se le ocurrió. Esto fue una experiencia media irracional, aparentemente al principio se volvió irracional, pero que dio resultado. Alguien pensó, dijo, bueno, ¿qué pasa si yo mejor no empleo 60, sino 120 miligramos y lo uso, por decir, cada 12 horas? Con el fin de evitar esta dificultad. Eso no siempre ocurre, no siempre es correcto, pero en esta situación se encontró que fue algo extraordinario. No solamente, fíjense, se encontró que a los 7 días de tratamiento ya todos los pacientes estaban curados, sino de que la recuperación era mucho más rápida. La mejoría clínica era casi inmediata. Así que comenzó a tomarse interés por esta curiosidad y se encontró precisamente que había ciertos grupos de antibióticos, particularmente los aminoglucósidos, que con una carga alta, una primera carga alta de quimioterápico, provocaba una tal mortandad, pero altísima de los gérmenes, mortandad bacteriana alta. Con una carga alta inicial se producía una mortandad alta de bacterias y demoraba el periodo vegetativo de los gérmenes para reproducirse otra vez. De modo que cuando ya después de 12 o 24 horas comenzaba otra vez la población de bacterias a aumentar, ya estaba la otra dosis alta por acá. ¿Sí? Miren cómo fue una coincidencia extraordinaria, de tal manera que se estudió esto ya con más detalle científico y se encontró que precisamente cuando se da una carga alta del aminoglucósido, produce realmente una mortandad tan elevada de las bacterias que las que se quedan casi con cierta ineptitud para reproducirse, y cuando se reproducen ya está la otra dosis que llegó por ahí. No es que la vida media del antibiótico, pues, voy a demorarme un poco más en actuar, no, simplemente era tan potente su actividad que determinó que se podía administrar. Al final, ¿cuál fue el resultado? Que la administración era cada 24 horas. Una dosis alta inicial, dos condiciones, una dosis alta inicial y ya no cada 8 horas sino cada 24 horas. Y ese es el esquema que sigue vigente. Se emplea una sola dosis, por ejemplo, de 120 miligramos, a veces 180 miligramos de gentamicina, una sola vez al día por 7 días. Y se solucionó el problema. Ya no eran las 21 dosis o 40 y tantos dosis por hora. ¿Cierto? Sí, ese es el efecto positivo. Y se ha encontrado que hay otros quimioterápicos que también tienen ese tipo de beneficios. Por ejemplo, las quinolonas, por ejemplo, macrólidos, tetracyclina. Disculpe, ¿solicitaron el aire? ¿Sí? ¿Solicitaron el aire? Sí. Por favor, ayúdenme. No, vamos, ya les envié. Sí. No lo tengo. Ah, ¿te ¿Sentidos? Sí. Puede ser. ¿Sí? Es que en el tiempo, porque Entonces hay que cerrar había las una ventanas. decisión. No poder hablar como que de todas maneras tienen que cerrar. Sí, finalmente están las cosas. Muchas gracias. Tiene que estar cerrado. Sí, cerrar la ventana. Sí, sí. Bueno, estamos entonces, no todos los antibióticos tienen este beneficio del efecto post-antibiótico, solamente algunos los que están ahí. Bueno, aquí hay algunos detalles más con los aspectos farmacodinámicos y clínicos del mecanismo de acción. Entonces, como sabemos todos, cierren allá. Acá también hay. Entonces,
nos interesa saber y conocer en cada grupo de antibióticos su mecanismo de acción para, digamos, incluso saber si van a ser potencialmente dañinos o no. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, la penicilina y cefaloporinas difícilmente nos van a hacer mucho daño porque actúan a nivel de pared celular y nuestras células no tienen pared celular. Aquellos que actúan sobre la membrana celular sí potencialmente serán peligrosos, porque no solamente afectará la membrana celular de la bacteria, sino también nuestros naturales, ¿no es cierto? Nos afectarán de todas maneras. Igual los que intervienen con la síntesis proteica, porque el antibiótico no dice voy a impedir que se sintetice la bacteria la proteína tal de la bacteria tal, sino a ciegas altera la síntesis proteica incluso del propio paciente, del propio hospedero, perdón. Igual, bueno, estos son los dos tipos de actividad en la síntesis proteica. Peor los que actúan a nivel de síntesis de ácidos nucleicos. La maquinaria, digamos, intrínseca de replicación celular, ADN y ARN. Antimetabolitos, la sulfa. Nuestras células, todas, no pueden sobrevivir sin un soporte nutricional, digamos, celular que se llama el ácido fólico. Es vital. El ácido fólico es vital. Entonces, hay algunos quimioterápicos, como las sulfas, que bloquean la síntesis del ácido fólico. Y eso es lo que lo hace deleterio contra las bacterias, porque si la bacteria no puede sintetizar su ácido fólico, fracasa. Pero ¿por qué vamos a hacer daño a nosotros? Si nuestras células también necesitan ácido fólico. ¿Quién se imagina la respuesta? Las bacterias se probaron. No sintetizan ácido fólico, mataron, ¿cierto? Pero nuestras células, ¿por qué siguen sobreviviendo si tomamos sulfas? Y también estaría afectando la síntesis de nuestro propio ácido fólico. ¿Consumimos ácido fólico? Por la dieta. Porque nosotros en nuestra dieta, por fortuna, estamos ingiriendo la cantidad necesaria, suficiente de ácido fólico para sobrevivir. Por eso, porque si no también las sulfas nos matarían a nosotros también, ¿no es cierto? Eso es en cuanto a las sulfas con el ácido fólico. Hay interacciones entre antibióticos, claro que sí, jóvenes, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Hay sinergias, pero fundamentalmente hay antagonismos. Aquí hay un antagonismo que es necesario remarcar, que se refiere a lo siguiente. Es precisamente lo que estamos hablando. Si hemos dicho que un bacteriostático inmediatamente paraliza a la bacteria, la paraliza, o a la célula, a la bacteria o a la célula. Entonces miren, ¿a qué puede conllevar eso? Si yo tengo una bacteria por acá, ya, que recibe el bacteriostático, inmediatamente lo paraliza. ¿Sí? Pero esta bacteria es tan peligrosa que yo mejor digo, voy a eliminarla, voy a emplear un bactericida. El bacteriostático solamente lo va a paralizar, pero es peligrosísima esta bacteria. Entonces, trato de emplear un bactericida. Resulta que si la bacteria esta bacteria, ha recibido el bacteriostático previamente, ¿qué ha ocurrido? Se ha paralizado. Para que el bactericida actúe sobre esta bacteria A, necesita ser captada activamente el bactericida para que pueda actuar. Pero como está paralizada, lo va a captar. No lo va a captar. Entonces, el bactericida fracasa. Eso, por favor, elemental, ustedes tengan en cuenta, nunca lo olviden.
Entonces, si ustedes quieren eliminar a un germen o un bactericida, y si previamente le han dado bacteriostático, están usando de más el bactericida, porque ese bactericida no va a ser captado por la bacteria. Para que la bacteria fracase por el bactericida, va a necesitar captarlo activamente. El bactericida no entra como una pistola que lo agarra a balazo. No, la bacteria tiene que captarlo al bactericida para que el bactericida dentro de la célula lo mate. ¿Sí? Pero como está paralizada, ¿qué lo va a captar la bacteria? Por eso es irracional, es torpe, es, digamos, tremendamente desinteligente que usemos un bacteriostático y un bactericida juntos. Esa combinación de antibióticos es pésima. Por ejemplo, alguna vez, me acuerdo, discutíamos en Huaraz cuando alguien defendía mucho que para él, siendo un antibiótico potente, cloranfenicol, decía, tenemos que sumarlo junto a los bactericidas como la amoxicilina, por ejemplo, para que digas, sume su potencia y combatamos más las infecciones graves como la tifoidea, me acuerdo mucho en Huaraz. Pero no, pues lo racional, ¿qué nos decía? Que el cloranfenicol es un bacteriostático. Y si yo voy a usar el bacteriostático, voy a impedir que la amoxicilina, que es el bactericida más útil, digamos, pero este tipo no entendía para nada. Decía, no, ¿cómo va a ser que eso ocurra? Más bien, el cloranfenicol suma su potencia, decía, a la potencia de la amoxicilina. Pero no era cuestión de potencia, sino de que al haber actuado el bacteriostático lo detenía, lo ponía en estado vegetativo a la bacteria, la salmonela, y usaban la amoxicilina y ya no era captada por la salmonela y por la salmonela fracasada. El organismo más activo contra este término. Está claro eso, por favor. Nunca usen, cuando vamos a usar antibióticos, porque uno se ve a veces animado y en verdad sí se requiere usar varios antibióticos a la vez con una infección muy grave, muy severa. Por favor, nunca combinemos un bacteriostático con un bactericida, ¿sí? Se antagonizan. En cambio, dos bactericidas pueden sinergizarse, pueden incrementar su potencia. Y esto se ha demostrado fundamentalmente en cuál asociación, no sé si ustedes se acordarán, ya lo hemos mencionado varias veces. Cuando usamos cefaloporinas, aminoglucosa. Mire, esa es una asociación, por favor, bandera, ¿sí? Si usamos a la vez una cefalosporina y a la vez una aminoglucosa, estamos sumando potencias ahí. Esa es una asociación que nunca falla, nunca falla. Así que si usamos una infección grave que estamos viendo por ahí, donde podría el paciente fracasar, podemos usar esa asociación y siempre nos va a dar resultados. No siempre se va a justificar tampoco, ¿no? Pero sí es una excelente asociación. Sinergia en acciones secuenciales. Es lo que ocurre con el cotrimazol. No hay que confundir cotrimazol con clotrimazol, por si acaso. El clotrimazol es un antipsicótico, es cotrimazol. El cotrimazol es una combinación de una sulfa, se llama sulfametoxazol, y un quimioterápico que se llama trimetoprimo. Este es el famoso cotrimazol, que fue muy famoso en décadas anteriores, el famoso Bactrim, Centrin, Midaprim, Meprim, son muchísimos. Ahora se usa un poco menos. Entonces tenía una composición a base de sulfametoxazol y trimetoprimo. ¿Cuál es el detalle? De que ambos, sulfametoxazol y trimetoprimo, bloquean pasos secuenciales de la síntesis del ácido fólico que controlaba. Entonces, famoso PABA, ácido paraminobenzoico, hacia el ácido fólico, hay varios pasos secuenciales. Por aquí hay un paso tal, tener un metabolito 1, por ahí otro paso, genera el metabolito 2 y el
metabolito 2 ya origina el ácido fólico. Digamos el resumen, pongamos así. ¿Okay? Entonces, para que se sintetice el M2, ¿sí? Actúa la enzima Z1. No entramos en detalle, solo opinen ustedes. Y para que pase del M2 al ácido fólico, necesita actuar la enzima 2. ¿Sí? Resulta que el sulfamethoxazol bloquea esta enzima y ya no deja que pase del M1 al M2, el metabolito 1 al metabolito 2. Y para colmo, ahí entra a tallar otra enzima, la Z2, que es bloqueada por el trimetoprim. Están actuando en paso secuencial. ¿Se entiende? Por favor, repito. Sulfamethoxazol actúa sobre esta enzima, la bloquea esta enzima que permitiría que pase del metabolito 1 al metabolito 2. Ahora, para que el metabolito 2 se transforme en ácido fólico, actúa otra enzima, que es la Z2, sobre la cual trabaja el trimetoprim. No es complejo, por favor. Simplemente es un paso ordenado que ocurre en la síntesis del ácido fólico. Entonces, repito. Para que se forme el ácido fólico desde el ácido paraaminobenzoico hay dos pasos, por lo menos metabólicos, ¿sí? Donde se origina un metabolito 1, este da origen al metabolito 2 y el metabolito 2 va a dar origen al ácido fólico recién. Pero para que pase del M1 al M2 necesita actuar la enzima Z1 que es bloqueada por el sulfamethoxazol. Y para que pase del M2 al ácido fólico, actúa el trimetoprim sobre la enzima Z2, la bloquea y por lo tanto no se sintetiza el ácido fólico. Cada uno por separado, el sulfamethoxazol va a bloquear algo del ácido fólico. El trimetoprim por separado va a bloquear también algo del ácido fólico, la síntesis del ácido fólico, pero cuando están los dos juntos se bloquea plenamente. Ese es el mecanismo de acción del potrimoxazol. Ese es entonces lo que decíamos ahí, la sinergia en acción secuencial. Y por último, ya la tecnología farmacéutica produjo los inhibidores, los facilitadores, inhibidores enzimáticos, donde ahí destacan los inhibidores de la beta-lactamasa. Entonces, la farmacia, la farmacología, en particular, produjo los inhibidores de beta-lactamasa. Y particularmente los más notables fueron, por ejemplo, la que ahora se usa muchísimo, acompañando a ciertos beta-lactámicos, como la amoxicilina. Y encontramos al inhibidor de beta-lactamasa acompaña casi siempre a la amoxicilina, el ácido clavulano. ¿Sí? Por si acaso el ácido clavulánico también es un antimicrobiano y se empezó a trabajar con él como un antimicrobiano común, pero resultó que no tenía en verdad mucho efecto per se como antibiótico, casi como que era un antibiótico de medio rendimiento, pero se encontró curiosamente que por ahí trabajaba inhibiendo a una enzima terrible que producen las bacterias y que destruye a los antimicrobianos como la amoxicilina, que son los beta-lactamasa. ¿Por qué? Porque los antibióticos beta-lactámicos, donde está la amoxicilina, tienen una estructura molecular que incluye una parte molecular como hexaedro, que es el famoso anillo beta-lactámico, ¿no es cierto? Sí lo conocen ustedes, es el famoso anillo beta-lactámico. La amoxicilina, la penicilina, la ampicilina, todos tienen este anillo estructural en su molécula. Y la bacteria aprendió a producir una enzima que se llama precisamente beta-lactamasa, que tiene la particularidad de venir y destruir, desorganizar ese anillo.
y por lo tanto se inactiva el antibiótico. ¿Estamos? La bacteria produce una enzima que destruye este anillo beta-lactámico y adiós antibiótico. Entonces se produjeron ácido clavulánico, sulfactán, etcétera y más, que bloquearon a la beta-lactamasa y por lo tanto se preservó el anillo beta-lactámico y ahora este sí podía matar a la bacteria que producía la beta-lactamasa. ¿Sí? Así funciona la cosa. Los microorganismos son muy inteligentes, producen su beta-lactamasa para liberarse de la penicilina, de la amoxicilina, pero la inteligencia humana lo superó produciendo este tipo de productos para que se anule la enzima y se preserve el anillo beta-lactámico y pueda seguir actuando la amoxicilina, la anilina, la anilina, ¿vale? Sinergia de facilitación. Sinergia de Eso sí. facilitación. Se llama también sinergia de facilitación. O sea, facilita la actividad del antibiótico. ¿Sí? Bueno, ¿qué interacciones hay por ahí? ¿Qué desventajas tiene la antibiótico-terapia combinada? Es lógico, pues si yo con un quimioterápico único puedo producir efectos tóxicos, cuando uso más de uno, pues eso más. Probar incremento de toxicidad. Selección de microorganismos resistentes, esto sí es también una cuestión importantísima. No se puede evitar, por favor, jóvenes, no se puede evitar que como utilizamos antibióticos no se genere resistencia. Sí, es inevitable, es una reacción natural del mundo biológico y que es imposible evitarlo. Entonces, mientras más antibióticos usamos, más resistencia generamos. Obviamente hay mayores costos, puede haber antagonismo posible. El problema de dosis fijas es un problema muy serio que por fortuna cada vez no está ocurriendo tanto y que significa pues algo que a lo mejor muy poco se piensa, ¿no? Se puede usar, por ejemplo, no solamente con antibióticos, por ejemplo, más típico es lo que les podría poner aquí, cuando usamos un antigripal, que es mal llamado antigripal, usamos pseudoephedrina y usamos esto como este es un vasoconstrictor y usamos un antihistamínico pésimamente, no estoy diciendo hay que usarlo, estoy poniendo el ejemplo, un antihistamínico para ayudar a controlar, digamos, el problema de la secreción, hipersecreción de un cuadro como el resfrío común. Todo antigripal, entre comillas, se compone de un descongestionante y un antisecretor. El descongestionante es un vasoconstrictor y el antisecretor es generalmente un antihistamínico. Este es el famoso resfrío antigripal que se comercializa en las farmacias a diestra y siniestra. Bueno, entonces la pseudoephedrina, para que ejerza su efecto vasoconstrictor, necesita administrarlo cada 8 horas. Cada 8 horas. En cambio, el antihistamínico depende de qué tipo de antihistamínico estoy usando. Cuando uso, por decirles, el antihistamínico común que está en las antigripales es el uso que se usa en las alergias. La clorofeniramina. ¿Ya? La clorofeniramina también lo puedo usar para 8 horas. Entonces yo asocio la pseudoephedrina más la clorofeniramina y coincido en que los dos se deben usar cada 8 horas. Los juntos los uso cada 8 horas. Pero ¿qué pasa si yo sigo usando el vasoconstrictor, en este caso la pseudoephedrina, pero uso el antihistamínico moderno que se usa casi cotidianamente, la cetiricina? ¿La cetiricina se usa cada 8 horas? No, generalmente se usa cada 24 horas, cada 12 o 24 horas.
Entonces, ¿cómo uso un preparado que tenga una combinación de pseudoefedrina y cetiricina? ¿Con qué lapso de administración le doy al paciente? Si quiero tomar como referencia la pseudoefedrina, lo tengo que administrar cada 8 horas. Pero si lo tomo como referencia a la cetiricina, lo administraré cada 12 o cada 24 horas. Cada 24 horas pues, me da más comodidad. Si lo uso cada 24 horas, ya no estoy usando bien la pseudoefedrina. Y si lo uso en base a la pseudoefedrina, ya no lo estoy usando bien la cetiricina. Son lapsos de administración diferentes. ¿Se dan cuenta del asunto? ¿Sí? ¿Te parece bien? ¿Qué debe ser? Si yo uso una combinación, repito, en una tabletita de los antigripales comunes que tienes pseudoefedrina y tienes cetiricina, no lo podría usar correctamente, porque si lo uso de acuerdo a la dosis de la pseudoefedrina que le diría cada 8 horas, estoy dando demasiada cetiricina. Y si lo tomo como referencia a la cetiricina, tendría que usar una vez al día y estoy dándolo en menos dosis a la pseudoefedrina. Ese es un problema realmente serio que ocurre con las famosas presentaciones combinadas de medicamentos. ¿Sí? Y lo otro, que habría dificultad para evitar la toxicidad, porque por ejemplo, si le doy una combinación de pseudoefedrina y cetiricina y el paciente produce una reacción, digamos, alérgica, ¿cómo sé a cuál de los dos es alérgico? No es posible, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces es totalmente incorrecto usar en la mayor parte de casos asociaciones de medicamentos por todas estas razones que estamos conversando. ¿Se puede hacer un perfil de alergia? Un perfil de alergia. Para saber si es alérgico a cualquier medicamento se le puede pedir un perfil de alergia. ¿Cómo? O sea, para saber si es alérgico a cualquier uso de un medicamento se le puede pedir un perfil de alergia al paciente antes de administrar el ¿Se le puede medicamento. pedir? Un perfil de alergia. O sea, un perfil. ¿Una prueba? Sí. Paso, eso es un buen muchacho. Miren, las alergias, les juro por el ciclo, que pueden ser desencadenadas prácticamente por cualquier sustancia que existe en el mundo. Los alergólogos, ahí los medios mentirosotes que hay, han sacado los más comunes y nos venden la idea de que las alergias casi todas corresponden a ese tipo de alergenos. Es cierto. Incluso hay reacciones cruzadas, que son más comunes las alergias, hay reacciones cruzadas. Puedo tener una alergia que puede ser provocada por esto, pero que junto con los dos ocurre el fenómeno. Y si lo separo, a lo mejor ya no. Es variadísimo el fenómeno alérgico. Entonces, cuando hacen eso, pues se previta, las vacunitas para los muchachos. Porque están aplicando, pues, ¿qué les digo? Tal vez algunos alergenos que son ni una pizca de la variedad inmensa que hay de alergenos en el mundo. Casi toda sustancia puede producir alergia. Entonces, que nos digan que hay que hacer previstas de test para alergia, eso es para ganarse la vida. Porque todos los que reciben vacunas para las alergias que se curan, pregunten, hagan investigaciones, y verán que ninguno generalmente lo logra. Bueno, factores determinantes, la localización de la infección, claro que sí, pues interesa dónde está localizada una infección para más o menos orientarnos a cómo manejarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una infección en la boca, ¿qué posibilidades tengo de más o menos identificar los gérmenes? Sí, porque la boca tiene una zona determinada. No es la misma que ocurrirá en la zona perineal. Las infecciones causadas en la zona perineal serán diferentes, porque son otros gérmenes los que están involucrados ahí. En la boca hay otro, ¿cierto? La piel, la flora intestinal, pues dará una posibilidad de infecciones diferentísimas a una infección respiratoria, por ejemplo. ¿Sí? Factores físico-químicos, claro, pues eso es obvio, característica de los gérmenes, de los antibióticos particularmente. Factores farmacocinéticos también, pues, hay antibióticos que se absorben muy bien por vía oral, otros se absorben pésimamente. Por ejemplo, los aminoglucósidos
se absorbe para nada por vía bucal. Pueden tomar ustedes pues, toneladas de neomicina, de vancomicina o incluso de gentamicina y se pasa de frente, no se absorbe nada. ¿Sí? Entonces depende de la zona de absorción. El flujo sanguíneo regional influye mucho, por ejemplo, eso tiene que ver con el tipo de órganos respecto a su irrigación. ¿Todos los órganos nuestros tienen la misma irrigación sanguínea? No, pues, ¿cierto? Hay órganos que reciben mayor cantidad de sangre que el resto. ¿Cuáles son esos órganos más irrigados? Cerebro, corazón. El cerebro, el corazón, El pulmón. los riñones. Los cuatro más importantes son esos: corazón, cerebro, riñones e hígado. Por lo tanto, si ustedes administran un medicamento por vía sistémica, la mayor cantidad de medicamentos que están administrados van a ir precisamente a sus cuatro órganos. ¿Sí? Eso es importante tener. Distribución depende del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo regional, claro que sí. La fijación. Hay algún agente, digamos, terapéutico que puede tener hasta reservorios muy predilectos. Por ejemplo, las tetraciclinas. Si ustedes usan un antibiótico que llamamos tetraciclina, ¿a dónde se va a ir generalmente las tetraciclinas? ¿A qué tejido? Óseo. Al tejido óseo. ¿Sí? Al tejido óseo. Pero de manera casi predilecta. Y otros se van al hígado. Los barbitúricos, se usaban mucho antes, se iban casi de manera plena al hígado y de ahí recién comenzaban a distribuirse al resto del organismo. Por lo tanto, el hígado se estaba fallando, se le provocaba gravísimos problemas. Las proteínas, recuerden ustedes que son los vehículos para transportar a todos los fármacos, en verdad, a todos los fármacos. Todos los fármacos necesitan transportarse mediante proteínas. Las proteínas son los vehículos que lo llevan al resto del cuerpo. Y por lo tanto ahí ocurren los famosos interacciones de competición por el transporte proteico. Hay fármacos que compiten. Si un fármaco está unido a una proteína X, puede venir un fármaco por ahí que también tenga afinidad por esa proteína X y lo saca de la proteína. Al sacarlo de la proteína, condiciona que haya más fármaco libre del primero que estaba ligado ahí y podría por lo tanto dar fenómenos tóxicos. Eso, por favor, es algo matemático, pero excelente, se aplica en la medicina. Bueno, el hospedero, o sea, el paciente influye mucho también en la evolución de una enfermedad, porque, por ejemplo, define qué antibióticos vamos a elegir. Por ejemplo, si es anciano, si es de tercera edad, si es niño, sabremos que hay que elegir un fármaco tal, digamos, predominantemente para un niño respecto a un anciano. Son diferentísimos. Las dosis, ni qué decir. Las dosis en niños se tienen que calcular de manera muy técnica, en la mayor parte de casos, por miligramos por kilo de peso corporal. No se da una dosis única como se dan los adultos. Un adulto, por ejemplo, dice aspirina, una tableta de 500 miligramos cada 6 horas. No dicen, depende de qué tipo de masa corporal tenga, de qué tipo de edad tenga. Simplemente se da una dosis única y eso es una estandarización porque no es tan correcta. En cambio, los niños, no, se le da. Si tiene 6 kilos, tanto por kilo de peso. Si tiene 10 kilos, tanto por kilo de peso. En cambio, un adulto se da casi a todo el mundo lo mismo y eso es, en verdad, no tan adecuado como decir. Entonces, el paciente determina la dosis incluso a elegir. Riesgo y naturaleza de colaterales. Claro, pues un viejito, por ejemplo, que no le está funcionando ya bien el hígado. Si usamos un fármaco que necesita metabolizarse bastante en el hígado, va a tener problemas el anciano. El hígado ya no está trabajando adecuadamente. O si es muy pequeñito, por ejemplo, un neonato, el hígado todavía es inmaduro. Su glucuronidrosterasa no está trabajando adecuadamente. Si le dan un medicamento de una cloraphenicol que necesita metabolizarse por la glucuronidrosterasa,
a ese niño lo van a intoxicar. Porque no hay una enzima que lo metaboliza como lo metabolizaría en un adulto. Bueno, los mecanismos de defensa, pues es más que trascendente, ¿no? Más que trascendente. Siempre tratemos de averiguar cuál es el tenor inmunológico de un paciente. El paciente es diabético. Si es diabético, sus mecanismos de defensa, ¿cómo estarán? Vendidos a menos. Si está recibiendo corticoides, igualito, vendidos a menos. Es un paciente trasplantado, probablemente está recibiendo tratamientos inmunosupresores, también sus defensas estarán vendidas a menos. Hay que tomar mucho en cuenta eso. Factores locales, la presencia de pus, por ejemplo. Si ustedes tienen un absceso infeccioso y quieren curarlo, podrán utilizar el antibiótico más potente del mundo, pero si no lo debridan el absceso, ese paciente no se cura. Ahí obligado tiene que hacerse el tratamiento con el antibiótico y debilitar ese absceso. Completamente, la curación es fundamental en un tratamiento de una infección, digamos, cutánea o mucocutánea, ¿sí? Bueno, la presencia de anaerobios. Los anaerobios son gérmenes potencialmente letales y que no responden así nomás a cualquier antibiótico. Recuerden, por favor, quiero insistir que hay 4 antibióticos que debemos siempre tener en la mente que nos van a sacar recursos contra el anaerobio. ¿Cuáles son? Fenicol, metronidazol, clindamicina, ¿qué más? Metronidazol, clorfenicol, clindamicina y hay otro. Tiene que saber. ¿Ah? No. Por estar haciendo la pregunta ya hasta me olvidé. Traten de acordarse. Acitromicina. ¿No? Metronidazol, clorfenicol, Clorfenicol, clindamicina. Maldita sea. Pero son 4. Son 4. Por favor, graben cuanto menos esos 3. Sí, esos son salvavidas, jovencitos, para la anaerobiosis. Bueno, y lo otro, la resistencia. Esto es más que nada como una especie de alerta de precaución. ¿Saben quiénes somos los responsables de que haya tanta resistencia a los gobiernos? De los terapeutas, los médicos, nosotros. Porque usamos irracionalmente los antibióticos. Y somos los que iniciamos consumo. La gente, ¿de quién aprende a tomar medicamentos? De los médicos. Y inconscientemente nosotros estamos dando patrones de conducta a la gente de cómo usar medicamentos y antibióticos en particular. Así que somos los responsables de que la gente use tan pésimamente por su propia cuenta los medicamentos, particularmente los antibióticos. Bueno, ese es entonces Ahí está.